¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Angélica Favila y les saludo con mucho gusto, dándoles la bienvenida a nuestra memoria histórica. Este es un programa bajo la coproducción de TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad. Les recordamos que nuestra transmisión es en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, en el canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Tenemos también un teléfono en el estudio al cual usted se puede comunicar para cualquier comentario. Es el 9933 58 15 96. Y bien, hoy vamos a abordar dos temas de suma importancia para la historia de nuestra institución, de nuestra casa de estudios, porque vamos a recordar y hablar de uno de los hijos más distinguidos de esta casa de estudios. Esto será en un primer momento. Recordaremos y hablaremos sobre la vida y el quehacer intelectual, y no solo intelectual, político, del licenciado Francisco J. Santamaría, con motivo de un aniversario más de su fallecimiento, ocurrido el 1 de marzo de 1963. En segundo momento vamos a dialogar sobre las mujeres del Instituto Juárez, para reivindicarlas en el contexto, del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para lograr ambos objetivos nos acompañan en esta noche, y agradezco su presencia, la licenciada en Historia y restauradora del Archivo Histórico de nuestra universidad, la licenciada Laura Viridiana Díaz Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña, como cada semana, el maestro Héctor Valencia Reyes, catedrático de nuestra universidad, pero además él es historiador y coordinador del Archivo Histórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido, maestro, como siempre un placer saludar. Hola, buenas noches. Aquí estamos para servirles y para conversar un buen ratito. Un buen ratito, así es, tenemos toda la noche por delante, así que con confianza. Y bien, pues para abordar estos temas, como siempre, generosamente nuestro equipo de producción ha preparado una cápsula que nos introducirá tanto a la trayectoria y a la vida del licenciado Francisco J. Santamaría, como a las mujeres del Instituto Juárez. Vamos, por favor, a verlo y regresamos con ustedes. En la memoria histórica del pueblo tabasqueño, de todas las clases sociales, el licenciado Francisco J. Santamaría ocupa un lugar especial, que llega a adquirir el calificativo de Hijo Predilecto de Tabasco. Es un tabasqueño que es recordado permanentemente en las escuelas, los eventos académicos, literarios, históricos y políticos, por sus trabajos y aportaciones intelectuales en la lexicografía, la geografía, la educación, la historia, el derecho, el periodismo, la bibliotecología y la política. Santamaría nació de cuna humilde en 1886. Recibió las primeras letras en el seno familiar y por influencia de su madre, de niño se trasladó de Macuspana a San Juan Bautista y buscó el apoyo del gobierno de la época para acreditar su educación primaria. Luego se inscribió en la secundaria del Instituto Juárez y con el apoyo de su madre y del gobierno estudió y se graduó de maestro de educación primaria superior e inmediatamente inició sus estudios de jurisprudencia, que concluyó en 1912. Desde muy joven se destacó por su lucidez intelectual, su habilidad para investigar y su capacidad para exponer sus ideas. La estructura educativa porfirista lo formó y la Revolución Mexicana lo vinculó a la vida pública, en la que desarrolló una práctica liberal. Fue maestro en el Instituto Juárez. Luego fue subsecretario de gobierno de Francisco J. Mújica y antes de los 30 años fue nombrado director del propio instituto. Después participó como diputado local en la elaboración de la Constitución tabasqueña en 1919 y luego volvió a ser director del Instituto Juárez, pero por sus posiciones y quehacer político viajó a la Ciudad de México, donde continuó con su quehacer intelectual y su práctica social. Sobrevivió a la matanza de Huitzilac, luego salió al exilio en Estados Unidos y vivió en Nueva York, donde continuó con su formación intelectual
intelectual. Después de la muerte de Obregón, regresó a la Ciudad de México. Ahí vivió hasta 1946, porque en ese año fue nombrado candidato a gobernador del PRI por Tabasco. Por ello, regresó a su terruño para hacer campaña. Ganó las elecciones y fue gobernador de Tabasco de 1947 a 1952. Posteriormente, se retiró al puerto de Veracruz, donde vivió hasta su muerte el 1 de marzo de 1963. En nuestra memoria histórica recordamos al maestro Santamaría porque es un ejemplo extraordinario para las nuevas generaciones que quieren transitar por los caminos de la ciencia y de la vida pública. Fue un ser profundamente creativo que lo llevó a realizar investigaciones históricas, jurídicas, lingüísticas, filológicas y pedagógicas. Lo recordamos en el presente porque es una referencia enriquecedora de la historia cultural de nuestra sociedad, porque fue reformador de la educación local, también un ejemplo en la interpretación de las leyes y su aplicación. Conocido popularmente como el juez Lince, también fue fundador de la Asociación Bibliológica de Tabasco, articulista de la revista Hoy, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y doctor honoris causa de la Universidad Juárez de Tabasco. En la memoria histórica de nuestra institución, Francisco J. Santamaría ocupa un lugar muy especial, porque es uno de los nuestros. Es un hijo del Instituto Juárez, donde estudió Pedagogía y Derecho, y donde fue maestro y director. Lo recordamos y reivindicamos, porque fue un impulsor y gestor para que el instituto se transformara en universidad en 1958. Finalmente, la vida y la obra del maestro Santamaría sigue presente en nuestra dinámica institucional, porque es un ejemplo histórico de esfuerzo, perseverancia, superación y creatividad, que nos hereda innumerables enseñanzas para que las nuevas generaciones desarrollen sus potencialidades intelectuales, profesionales y políticas. Bien, pues estamos ya aquí en nuestra memoria histórica y para empezar a platicar con el maestro Héctor Valencia y con la licenciada Laura, yo empezaría pidiéndoles que, esta semblanza muy amplia que nos han preparado nos deja claro que Francisco J. Santamaría tuvo un papel importante no solo pues, en la vida de Tabasco, sino particularmente me interesaría destacar, maestro, la labor y la trayectoria de Francisco J. Santamaría en nuestra institución, es decir, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco o en su tiempo el Instituto Juárez. Bueno, podemos decir que es una historia también no escrita, es decir, aún no tenemos un texto que nos explique y nos permita comprender cómo Santamaría tuvo una serie de experiencias, vivencias y una presencia casi permanente en el desarrollo histórico del Instituto Juárez por más de 60 años. Santamaría en un primer momento se incorpora a los estudios de secundaria al Instituto Juárez, luego estudia la escuela normal, lo que debería ser se tituló de profesor de educación superior y posteriormente estudió la carrera de jurisprudencia. Pero es necesario precisar que Santamaría, desde que es estudiante, para querer graduarse de profesor de educación superior, ya es reconocido, a pesar de ser muy joven, por su capacidad intelectual dentro del Instituto Juárez. Y logra empezar a incorporarse y a participar en los eventos académicos, científicos y literarios del Instituto Juárez. Por ese motivo, a los 20 años, participa como orador en el programa especial que se realiza aquí en Tabasco, concretamente donde es el Parque Juárez, para conmemorar el centenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Pablo Juárez García. También en ese contexto elabora un poema y publica el poema. Posteriormente se incorpora a dar clases dentro
primero en algunas escuelas particulares locales y luego en el propio Instituto Juárez, las clases de geografía, de español, algunas de historia nacional, etc. Y tenemos documentos que avalan toda su trayectoria como estudiante. En nuestra institución está este documento que tengo aquí, es el certificado de estudios de educación primaria, es un facsímil del original, está en el archivo de nuestra universidad, está firmado por Arcadio Centella y es de 1903. También tenemos los documentos que avalan cuánto recibía de beca Santa María, porque Santa María fue un estudiante pobre y fue un estudiante que siempre estudió becado y apoyado por las autoridades del Instituto Juárez. Y desde luego tenemos también los documentos que nos señalan cuando empezó a dar clases. Este es un documento donde viene en la parte de arriba 3 firmas de él, de 3 materias diferentes, o estudiantes que les asentó su calificación en las respectivas boletas. Y por eso también tenemos las listas de los maestros que trabajaban con él. Entonces, y así podemos hacer un recorrido de la vida de Santa María como estudiante e identificar que es un estudiante modelo, que es un estudiante sobresaliente y que es un estudiante que, a pesar de no tener, digamos, una familia o pertenecer a alguna familia comercial o de terratenientes que lo proteja y lo impulsa, él logra ir sobresaliendo en el ámbito intelectual y político de Tabasco. También sabemos que le fue muy difícil, después de que estudió jurisprudencia, se tituló en el área de jurisprudencia, de incorporarse a dar como maestro en el área de jurisprudencia. Entonces, pero le llega la revolución en 1910, Santa María empieza a comulgar con las ideas revolucionarias, empieza a vincularse con algunos grupos revolucionarios, directamente con Isidro Cortés, y logra empezar a tener posiciones ya no solo de alguien sobresaliente, con cierta capacidad intelectual, creativa, etcétera, sino que además de carácter político. Y en ese contexto se convierte en 1916, siendo muy joven, primero, un año y medio antes, fue subsecretario de gobierno durante el gobierno de Mujica, luego se convirtió en director del Instituto Juárez, renunció a la dirección del Instituto Juárez para participar en el proceso electoral que eligió al constituyente tabasqueño para elaborar la Constitución de 1919. Él participó elaborando con Martínez de Escobar la Constitución y se fue involucrando más en tareas de carácter político, y le piden en ese contexto de 1919 que regrese al Instituto Juárez de nuevo como director para que realice una reforma del plan de estudios, del reglamento interno, etc. Y en ese contexto, ante la crisis política que va a vivir Tabasco entre 1919 y 1920, Santa María va a salir de Tabasco, se va a ir a la Ciudad de México, allá va a empezar a practicar la abogacía, hacerse de un hombre, también de un prestigio, cobijado con los tabasqueños que están allá, y participa en los procesos políticos y electorales que generan que él se tenga que ir al exilio a Estados Unidos. Regresa, si no me equivoco, en 1928 y se vuelve a vincular con los tabasqueños. Empiezan a crear grupos de carácter intelectual, políticos, y empieza a desarrollar toda una carrera en la Ciudad de México como juez. Es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, posteriormente va a ser senador, candidato, regresa a Tabasco hasta el 46, permanentemente ya como candidato del PRI a la gobernatura, y ahí vuelve a vincularse con el Instituto Juárez. Y trae un proyecto educativo no solo
en general para Tabasco, sino en particular para el Instituto Juárez. Y él quiere que renazca el Instituto Juárez, lo apoya con presupuesto, tenemos documentos que lo señalan, y va a restablecer los estudios de educación superior en 1947 en el Instituto Juárez, con la carrera de jurisprudencia, y desde ese año, el 48, va a empezar a hacer trámites para que el instituto se transforme en universidad. E incluso en una foto que vimos ahí en la cápsula, él va caminando con Miguel Alemán y tenemos información que en ese momento le dijo: quiero que me apoyes para que el instituto se convierta en universidad. Y de ahí no dejó de apoyar al Instituto Juárez. Luego, cuando se funda la universidad, también participa, no solo donando libros, haciendo donaciones económicas, hablando a nombre de la institución, etcétera, para que pueda florecer como universidad. Por eso es que nuestra universidad le da uno de los primeros grados de doctor honoris causa. En ese contexto también Santa María dona una de sus bibliotecas, que hoy es la colección Francisco J. Santa María de nuestra universidad, y por lo tanto es un referente en la historia de nuestra institución, y es un referente en el sentido más que político, en el sentido académico, porque va a estar preocupado por cuestiones que tengan que ver con el desarrollo académico de los estudiantes, la organización, capacitación de maestros, etcétera, etcétera. Ya, pues sí, sin duda un elemento clave, porque desde su formación, ¿no? Formó importantes, estuvo en el Instituto Juárez, y muy probablemente inspirado en esos aprendizajes, pues ahora toma la iniciativa de apoyar con tanta fuerza al instituto. Vamos a continuar platicando sobre Francisco J. Santa María en esta noche. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica, esta noche platicando sobre Francisco J. Santa María. Licenciada Laura, se suele mencionar que el licenciado Santa María dio apoyo a las mujeres para incorporarse al Instituto Juárez de manera significativa, es decir, probablemente una de sus tantas aportaciones que hizo a la hoy Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue abrir ese camino. Platíquenos un poquito. Primero agradecer nuevamente esta invitación para participar aquí en este programa, y propiamente decirles que efectivamente Francisco J. Santa María, así como tuvo una participación, un desarrollo intelectual desde muy joven, eso también lo plasmó en la forma en cómo quería administrar dentro del Instituto Juárez, tanto en el campo de la docencia como en el ámbito de la gestión educativa. Y eso lo vemos, por ejemplo, en 1916, que el maestro había mencionado aquí un poco al respecto de su trabajo, pues es justo en ese año que él va a impulsar mucho la participación de las mujeres en el Congreso Pedagógico. Las profesoras van a empezar, sobre todo las maestras del instituto, que empiezan a discutir cuestiones que atañen propiamente a la educación, pero que también atañen a las mujeres, cuestiones que tienen que ver con la forma del trabajo, el propio quehacer de las mujeres dentro de la sociedad tabasqueña, y obviamente cuestiones que también atendieran las problemáticas de ese momento. Entonces, él es una de las personas que va a estar impulsando desde la Secretaría de Gobierno, porque era el secretario de Gobierno. Entonces, eso es lo que hace al menos en 1916. Justo en ese año, él impulsa a que una mujer ocupe primero la subdirección, aquí anoté su nombre para acordarme muy bien, Eugenia León Puig, primero como subdirectora y posteriormente como directora del Instituto Juárez. Entonces son los primeros antecedentes de las mujeres ocupando el máximo cargo dentro del Instituto Juárez, en una época muy
relevante como es la Revolución Mexicana, Claro. que es lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, y en Tabasco, bueno, ocurría eso, en la máximo centro educativo de Tabasco, al menos durante el lo que fue el siglo XIX, siglo XX y hasta casi ya finalizando el siglo. Entonces, eso fue por su primera parte. Entonces, cuando el maestro mencionó que él es una de las personas que impulsa que se crea la Universidad Juárez de Tabasco, él está muy inmiscuido en los asuntos relacionados con la formación académica de las mujeres, con que ellas participen en el campo educativo, que se formen, que trabajen y que entonces puedan tener una incidencia mucho más activa dentro de la sociedad, ya no como estudiantes, ahora también como docentes, porque Claro. no olvidemos, aunque él fue un abogado muy prestigioso, también tiene ese amor y ese compromiso con su profesión pedagógica, Claro. que es lo que le va a permitir entonces que otras mujeres puedan estudiar, capacitarse. Y por ejemplo, mencionó el maestro, la colección de la Biblioteca Francisco J. Santamaría, lo que tiene el resguardo de la universidad, varias de las tesis de las estudiantes se las dedican a él, aunque él no fue su asesor, Claro. pero sí le reconocen que gracias a él pudieron estudiar sobre todo la pedagogía, que era lo que, bueno, el mayor espacio que tenían las mujeres para estudiar, y posteriormente que van a empezar a ingresar en otras disciplinas. Yo traigo Claro. aquí dos documentos. Sí, maestro. Uno de 1916, cuando Santamaría es por primera vez director. Y entonces uno va a encontrar en este documento la firma de María Silva, Manuela Pairó, Carolina León Puy, Dolores Ocaña, etcétera, etcétera. Es este documento. Este documento es importante porque si uno revisa documentos de 1915, la lista de maestros, no va a encontrar ninguna mujer. O sea, Claro. absolutamente ninguna. Acá tengo otro documento de 1913, otro de 14 y no hay ninguna mujer. Pero también, cuando él es director en 1919, también tiene como subdirectora a la profesora Asunción Jiménez. Él cobraba como director 80 pesos y la subdirectora 60 pesos. Es un documento del 20 de junio de 1919 y está también con el nombre y las firmas. Y entonces son documentos muy importantes que podemos señalar, decir que comprueban ese compromiso que él tiene con la incorporación de las mujeres a la vida cultural y académica del Instituto Juárez. Y como estas mujeres va a encontrar uno muchas otras mujeres. Podemos decir que, sobre todo cuando es gobierno Francisco J. Santamaría, las mujeres van a encontrar un espacio para autorrealizarse de manera extraordinaria en el periodismo, en la educación. Se inscriben las primeras mujeres a jurisprudencia en la historia de Tabasco y en la literatura o en las artes plásticas, y que él va a estar impulsando de manera permanente que ellas puedan autorrealizarse en esas áreas, pero además la prensa, los documentos de la prensa, de los eventos académicos, etcétera, nos van a permitir decir que hay una especie de agradecimiento, como decía Laura, de esas mujeres. Claro. Y ese agradecimiento implica un reconocimiento no solo a su figura como gobernador, sino como ser humano. Pero también hay que decirlo, son mujeres que en la historia de Tabasco van a ser pioneras en discutir asuntos de mujeres, y que son mujeres que, si bien es cierto, reconocen al gobierno, reconocen a Francisco J. Santamaría, eso no quiere decir que ellas claudiquen en sus reivindicaciones de género, en sus reivindicaciones sociales como mujeres. Esta política de inclusión, de apoyo a las mujeres que empezó con justamente el Instituto Juárez, lo lleva también a su etapa de gobernador. Sí. ¿Qué otros rasgos podemos encontrar en Francisco J. Santamaría como gobernador? Bueno, yo sostengo la hipótesis de que es un gobernador que le va a tocar negociar y articular a los viejos garridistas y a los antigarridistas.
Entonces viene y logra, sobre todo, que muchos tabasqueños, intelectuales tabasqueños que habían salido de Tabasco y que tenían una confrontación política de manera tradicional con los gobernantes locales, puedan regresar a Tabasco y puedan incorporarse a la vida cultural, académica y administrativa de Tabasco. Eso es importante en Santa María. Va a venir el maestro Alday, va a venir Bernardo del Águila, lo va a apoyar mucho Gutiérrez Skingsen con sus brigadas culturales. Sí. Va a destinar un presupuesto extraordinario a educación y tenemos las fotos de las decenas de escuelas que construyó en Tabasco. Pero también vamos a encontrar que va a pactar con la prensa y les va a proponer incluso a los integrantes de los periódicos de la época que se organicen, y es cuando se genera y se crea la Asociación de Periodistas Tabasqueños. Y va a tener una política cultural importantísima que tenga que ver también con el establecimiento de espacios de recreación cultural. Por eso es que va a apoyar el Museo de Arqueología, el Parque Museo La Venta, el establecimiento el enriquecimiento de la Biblioteca José Martí, la ampliación del Instituto Juárez, y en ese sentido también hemos revisado cómo apoyó los productores de copra, de cacao, de plátano y a los pescadores, y cómo en Tabasco vivió una especie de renacimiento. Hace unos días me preguntaron, ¿y cuáles son los 4 mejores gobernadores que ha tenido Tabasco? Y entonces dije Garrido, Santa María, Madrazo Becerra y Enrique González Pedrero. Y entonces Santa María es una especie de reconstructor de la crisis que se generó en Tabasco a raíz de la caída del garridismo, de las confrontaciones que implicaron que el garridismo fuera desplazado del poder. Y en esa lógica Santa María sentó las bases para que la sociedad tabasqueña transitara de una sociedad tradicional a una sociedad un poco más moderna, más ilustrada, etcétera, etcétera. Y me dicen, y la cuestión de la iglesia, no, también pactó con la iglesia. Si bien es cierto, las actividades de la Iglesia Católica se reintegraron a Tabasco con Noé de la Flor Casanova, el gobernador anterior, fue con Santa María cuando se consolidaron y él les permitió que de alguna manera pudieran desarrollar y promover su fe de manera libre. Entonces ahí encontramos a alguien que es negociador, que se acerca de intelectuales, de operadores políticos, de gente que sea capaz de proponer y construir alternativas, y que también es de los pocos que recorría el estado. Uno encuentra las narraciones, dice Santa María fue a Macuiltepec en época de lluvia, y entonces tardaba 2 días porque era ir a caballo, y entonces Santa María fue a Macuspana, Santa María fue a Teapa, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que va a ser un microproceso histórico su gobierno que va a permitir que Tabasco siente las bases y se construya una hegemonía política regional. Porque la gente también tiene que saberlo. El gobernador que vino después de Santa María prácticamente salió huyendo de Tabasco en 1955. A los 3 años salió huyendo de Tabasco en 1955 por movimientos sociales de carácter popular que llevaron a que se tomaran las presidencias municipales, se incendiaran los palacios municipales, etcétera, etcétera. Probablemente por la diferencia abismal que había entre la administración de Francisco Santa María y... No, la gobernatura de Santa María es un claro ejemplo de cómo debe gobernarse. Claro. Y nos deja muchas enseñanzas. Yo aquí ya dije, tienes que tener administradores eficientes, tienes que negociar, tienes que pactar, tienes que tener programas sociales, tienes que pensar en cómo contribuye la cultura, la educación, etc.
Y en el proceso tienes que tener operadores, y operadores en los que no solo decide el gobernador, sino también ellos decidan. Claro. Por ejemplo, para nuestra universidad es importante porque él apoyó la primera reunión de la NUYES aquí en 1951, y en aquel entonces pues no solo trajeron obras de arte, como decíamos el otro día, sino que también vino Leopoldo Sea, vino el doctor Atl, vino González Casanova, y vinieron un sinnúmero de intelectuales a Tabasco que permitieron que el tabasqueño escuchara otros discursos, otras palabras y otros contenidos. Creó la cápsula, bien lo pone, apoyó la creación de la revista Juchimán. Y entonces, y en ese contexto vamos a encontrar muchos jóvenes que lo vieron como un símbolo, que siguieron su ejemplo y que se formaron y que fueron verdaderos garbanzos de a libra en el desarrollo educativo, intelectual, administrativo y político de Tabasco en los próximos años. Sin duda un hombre preclaro, no solo como académico, también como político, pero hay una faceta que me gustaría que nos platicara un poquito más, licenciada Laura, que es la faceta del escritor. ¿Cuáles serían algunas de las obras más relevantes de Francisco J. Santamaría? Pues él, de hecho, cuando estábamos en comerciales, estábamos comentando un poco, le comentó al auditorio, y desde muy joven él tuvo la oportunidad de escribir, empezar a publicar algunos folletos muy cortos, por ejemplo, ¿Cuánto vale un libro? Ese es uno que a mí me gustó mucho, la primera vez que lo pude leer. También algunos libros ya mucho más complejos, como fue el Diccionario de Mexicanismos. Creo que esa es como una de sus obras. Un momento, sí, muy importante en su trayectoria intelectual y académica, pero no son los únicos. De hecho, yo hice mi listado porque quería saber exactamente cómo eran sus nombres. Por ejemplo, Apuntes y datos para la historia del periodismo en Tabasco, que también está en las semblanzas tabasqueñas, el movimiento cultural de Tabasco, antología folclórica y musical de Tabasco, ensayos críticos del lenguaje, porque bueno, él tenía diferentes facetas, la parte de uno de los historiadores, sin él asumirse como tal, también como desde la visión crítica del periodismo, en el campo de la lexicografía y la lingüística, porque esa es una de sus áreas de mayor interés y vocación, también en aspectos políticos y sociales, pero eso fueron como, digamos que sus obras que la gente debería conocer. También publicó Apuntes de Geografía Elemental y de Dibujo Lineal y Apuntes de Geografía General, porque son temas que él está muy relacionados con su formación académica, sí, y lo que también enseñaba. Esa de Geografía General, para él era tan importante que la registró a nivel federal en 1912. Y en el Diario Oficial de la Federación aparece toda la resolución jurídica sobre su registro, y de ahí podemos consultar en qué términos fue registrada esa obra. Pero también sabemos que esa obra la hizo dando clases de geografía general en la escuela normal. Entonces, realmente, a mí me van a disculpar quienes han estudiado Santamaría y han escrito sobre él. Todavía no tenemos un crítico puntual, en el sentido de que la crítica es aquella que nos permite comprender y entender algo de la obra de Santamaría. Es decir, hay diversos trabajos, sí, y hay gente que se ha especializado en la cuestión de la filología, en su placer, su gusto por los libros y cómo creó sus bibliotecas, otros más sobre cuestiones de la literatura. También le gustaba viajar y hacer observaciones. Dice, yo quiero saber cómo se originó el Grijalva, y realiza una excursión para escribir una obra que se llama El verdadero Grijalva. Entonces, en Santamaría vamos a encontrar ese sujeto que, a pesar de lo que hizo a nivel administrativo, educativo o político, escribió muchísimo. Sí. Y en su gobierno
se publicaron, si no me equivoco, más de 70 libros. Sí, era un impulsor de la, más de de 70 la cultura. libros. Y Claro, entonces uno dice, un hombre polifacético, muy valioso para el Estado, del que estamos hablando hoy en nuestra memoria histórica, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Buenas. Sí, es. Platicamos esta noche con el maestro Héctor Valencia y con la historiadora Laura, quien nos han referido datos interesantes sobre Francisco J. Santamaría. Maestro, al inicio del programa usted hacía una afirmación que me deja con una pregunta latente. Dice, hay una historia no escrita de Francisco J. Santamaría. Si el público, cualquier interesado en escudriñar su vida, su obra, pudiera acudir a qué textos o quiénes han escrito, aunque sea de manera parcial, la vida y obra de J. Santamaría. El propio Santamaría tiene una obra que se llama Memoria, Pasatiempos, no recuerdo cuál es el otro, pero él tiene una especie de autobiografía. Nuestra universidad publicó un libro sobre la obra de Santamaría e indistintamente podemos encontrar en diversas revistas estudios, decía yo, sobre filología, sobre lingüística, sobre su ascenso a la Academia Mexicana de la Lengua, porque él tuvo un asiento en la Academia Mexicana de la Lengua. Podemos encontrar artículos sobre cuando le dan el doctor honoris causa, etcétera, etcétera. Y desde luego artículos sobre cómo fue electo como gobernador, sobre su gobierno. Y también hay, obviamente, artículos que recopilan algunas piezas de oratoria de él mismo, de Santamaría. Okay. Y entonces ahí hay un sinnúmero de fuentes, pero necesitamos una obra que articule. Claro. Y que además sea capaz de ser construida por un grupo interdisciplinario que nos permita ver en sus distintas dimensiones a Santamaría, pero también de manera íntegra, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ahí está una tarea para los historiadores, no solo para los historiadores, sino, como dice usted, es una labor interdisciplinaria que reclamará de otros muchos académicos. Y bueno, al principio del programa hacíamos mención que esta noche dedicaremos también una sección de esta memoria histórica para conmemorar y para reconocer las luchas y el papel de la mujer, ya que el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por ese motivo, hemos querido abrir en nuestra memoria histórica un espacio donde poder acotar brevemente algunas de las cuestiones históricas sobre las mujeres que trabajaron, que estudiaron, que enseñaron y que incluso fueron administradoras en el Instituto Juárez y que han pasado a la historia o que probablemente algunas escapen a la historia, pero que están ahí siendo un eje importante, un ladrillo importante sobre la que se sienta nuestra universidad. Y bueno, sobre el tema, reconocemos que en la historiografía de la educación en Tabasco, la mayoría de las mujeres que determinaron su vida dentro de la dinámica educativa del Instituto Juárez permanecen, como les decía, digamos, invisibles, anónimas, porque su experiencia histórica aún no ha sido sistematizada desde una perspectiva justamente feminista, que nos permita comprender sus vivencias y qué hacer a la luz de los procesos sociales y la estructura sociocultural, ¿no?
Entonces hemos pedido al maestro Héctor que nos narre un poco de esta dinámica educativa del Instituto Juárez, ya con la presencia o incorporando a las mujeres. Bueno, para comprender el Instituto Juárez, uno puede estudiar cómo fue el Instituto Juárez durante el Porfiriato, durante la Revolución, durante el periodo postrevolucionario, y concretamente el garridismo, y el periodo que va de 1936 al 48, que es un periodo de reconstrucción, y ya luego el Instituto Juárez durante el gobierno de Santa María y Barles Bautista. En ese contexto, o en todos esos procesos históricos, existieron mujeres. La cuestión es cómo vivían y existían las mujeres dentro del Instituto Juárez. El Instituto Juárez fue creado como un espacio educativo para hombres. Y entonces las mujeres solo estaban ahí porque eran las que lavaban la ropa de los alumnos internos, las que les daban de comer, etc. Y todavía hasta el año pasado creíamos que no estudiaron en el siglo XIX mujeres y que no se incorporaron a la vida del instituto. A raíz de que Laura empezó a buscar unos documentos y a restaurar el archivo histórico, hoy podemos decir que las mujeres sí se incorporaron y sí estudiaron desde finales del siglo XIX en el Instituto Juárez. No sé si tienes ahí los datos precisos. De hecho, yo sí traje parte de ese facsímiles, le diremos así, facsímiles de documentos históricos. Por ejemplo, esta es una de las primeras tesis que logramos hallar de una mujer que estudió en el Instituto Juárez. Y bueno, es una tesis pequeña, hecha así puño y letra, y es sobre los espartacos licurgos. Esta tesis, junto con otra que es sobre Sócrates, versa sobre la educación en esos periodos históricos, y fueron elaborados por mujeres que querían egresar como profesoras. Entonces, la opción que tuvieron, o más bien que le dieron para poder ser evaluadas, fue una tesis y su examen profesional. Y eso fue en el Instituto Juárez. Entonces, parte de ese acervo tuvimos la oportunidad de exponerlo en una primera exposición en el Instituto Juárez, precisamente para rendirle honor a ese momento histórico. Y pues eso nos habla de un cambio total en el discurso y la narrativa histórica, que había por completo pasado por alto la existencia de este tipo de documentación histórica. Aquí igual les comento así de forma muy breve, son los escritos de estudiantes que decía, por ejemplo, ella es María Pardo, y por ejemplo, para solicitar su evaluación, decía: yo soy la estudiante fulana de tal, hice mis prácticas en tal escuela, por ejemplo el Instituto Hidalgo, y escribía también el maestro Luis Gil Pérez, señalando que efectivamente la estudiante pues cumplió en tiempo y forma con los requisitos, y entonces mandaba la documentación para que se procediera con el proceso de titulación de la estudiante. En los libros de historia de Tabasco no existe se eso. señala que las mujeres empezaron a incorporarse a la educación de una manera más amplia cuando en 1905 se inaugura la Escuela Normal para Señoritas. Hoy podemos comprobar que no es cierto. Y todos estos documentos que trae Laura los van a poder ver en el CIBE el próximo viernes, en el Encuentro Internacional de Mujeres Universitarias que hace nuestra universidad. Ahí vamos a tener una colección de documentos de puras mujeres. Y también es importante decir, como dijo Laura hace rato, que cuando viene Múgica a Tabasco en plena revolución, se da una especie como de rebelión de mujeres al interior del Instituto Juárez. Y son las que organizan y participan en el Congreso Pedagógico Local y establecen una serie de demandas, de reivindicaciones, etc. Dos de ellas se van al Congreso Feminista de Yucatán. Y ellas van a participar después en la creación del Partido Feminista Radical en Tabasco en 1931, durante el garridismo. ¿En 31 sí, ya un partido feminista? Sí. Y van a ser mujeres que nunca se van a doblegar de sus posiciones ideológicas o políticas, y menos académicas. Y van a ser mujeres
que se van a convertir en madres, abuelas y que van a estar discutiendo sobre cuestiones de género, de los problemas de las mujeres, sobre cuestiones de la mujer y la política, cuestiones de la mujer y el socialismo, etcétera, etcétera. Entonces nos hace falta poder también aglutinar un equipo de investigación que rescate todos esos documentos y todas esas prácticas y a esas mujeres que están ahí. Claro. Yo he hecho varios intentos con varios compañeros y en la página de la universidad, en PDF, pueden bajar, digamos, más o menos como 30 páginas donde ustedes van a poder ver y leer los nombres de las mujeres del Porfiriato, sin incluir estas, porque hasta yo ignoraba que ellas existían. Las mujeres de la época de la Revolución, las mujeres durante el garayismo y las mujeres en las décadas posteriores. Y yo tengo una tarea pendiente porque yo sostengo que hubo mujeres que fueron directoras del Instituto Juárez. Hay diversas evidencias, entonces la tarea que yo tengo, espero que no pase de este año, es que yo pueda convencer al Consejo Universitario de que efectivamente fueron directoras y que su nombre debe ser colocado junto con los demás directores del Instituto Juárez en el muro que los recuerda y que los reivindica precisamente en el edificio que está aquí en 27 de febrero. Es decir, habrá que hacer esta búsqueda y probar efectivamente. Ya tenemos documentos donde se habla y firman como directoras y el secretario de gobierno dice páguesele a la directora del Instituto Juárez que se le deben 2 meses, o tenemos recortes de periódicos donde dice los estudiantes protestaron en contra de la directora. Pues, ¿cómo no? Si era 1916, ¿cómo no iban a protestar? O sea, de repente 3 años antes no había ninguna mujer como maestra y de repente entra una mujer e inmediatamente es directora, pues sí, claro que trastocaba su mentalidad, su vida, etcétera. Me llama entonces poderosamente la atención de si hay esa evidencia, ¿cuál es la, cuál es la duda? Tenemos que hacer todo el procedimiento jurídico, articularlo con otras evidencias para que tener una, digamos, propuesta sólida. Entonces, y me parece que todavía estamos por descubrir las aportaciones de las estudiantes de la secundaria, de la preparatoria, de la escuela normal, y en la exposición de próximo viernes, ahí van a poder ver ustedes libros de inscripción y van a ver las fotos de las alumnas a los 14, a los 16 años, a los 18 años, etcétera. Y junto con, obviamente, sus compañeros. Sí, claro, hombres y mujeres, por supuesto, pero digamos que haciendo visible que en efecto el Instituto Juárez fue la casa de estudios de muchas mujeres. Sí, y así como van a estar las mujeres, está Modesta León, están las Prats, están las Mayams, etcétera, vamos a encontrar mujeres que vienen de los sectores populares. Claro. Claro. Sí. Entonces, porque esa es una característica que va a tener el instituto desde sus orígenes. Yo mismo sostuve durante mucho tiempo la hipótesis de que era un espacio solo de las élites. No, o sea, es un espacio que va a tener sus aperturas a los grupos de diferentes clases sociales. Bien. Esta exposición de la que nos platica y que, bueno, se apetece interesante, nos dice, va a estar en el lobby del CIBE. En el lobby del CIBE, sí. Con estos documentos. Con los documentos originales. Ahí los vamos a estar resguardando y cuidando. Sí. Muy interesante la propuesta y, bueno, por supuesto, la invitación para que en un dejo de, no solo de curiosidad, sino de interés por conocer la historia de nuestra universidad y incluso de nuestra familia, porque probablemente ahí encontraremos a las abuelas, a las bisabuelas. Ahí están. Sí, de hecho eso es lo bonito de las exposiciones de documentos históricos,
que permite que la gente pueda identificar a veces a sus familiares o a sujetos que de pronto uno como estudiante de historia ignora por completo. Claro. Y de hecho esta última exposición tuvimos la oportunidad de hablar con personajes que tuvieron mucho que ver en el desarrollo de la educación en Tabasco, y ahí estaban, incluso no se reconocían a sí mismos en su etapa de juventud. Otras más, como el de este personaje, que hubo una exposición donde descendientes de la Ofelia Bastar Mérito, la estudiante, una muy pequeñita, entonces sus la hija de don hijos Chema Bastar y sus nietos pudieron identificarlas llegaron gracias a estas fotografías, y bueno, Sí, porque a lo mejor en la cámara no se aprecia, pero aquí efectivamente aparece una foto. Sí, es Sí, una es foto. una solicitud de inscripción, Claro. y aquí abajo aparece la No, firma dijo, del papá y de la mamá. un señor como de 70 años dijo, mi mamá, y empezó a llorar. De verdad. Dijo, es mi Sí, mamá, claro. es mi mamá, y iba dijo, tío, mira, es tu hermana. Sí. Entonces, en un homenaje que le hicieron precisamente a don Chema Bastar Sazo, y obviamente que a nosotros pues también nos emocionó y nos hace ver que sí vale la pena rescatar. Y nos Claro. hace ver la cuestión humana, la convivencia humana que genera la comunicación humana, rescatar el archivo pasado de las personas, y por lo tanto la vigencia y la profundidad que puede tener nuestro archivo histórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Claro, claro. Sin duda, la historia es imprescindible reconocerla, valorarla, porque nos habla de nosotros mismos. Y bueno, pues se ha acabado el tiempo, y agradecemos como siempre la gentil participación del maestro Héctor Valencia Reyes, con este acervo que lo trae incorporado, ¿no? Este acervo histórico, y bueno, también por supuesto de la licenciada en Historia y restauradora del Archivo Histórico, Laura Viridiana Díaz Rodríguez. Y a usted, amable auditorio que nos sigue todos los miércoles, muchísimas gracias por su presencia. Recuerden que el próximo miércoles y los subsiguientes, la cita es a las 5 de la tarde, 17 horas, en nuestra memoria histórica. Se despide de ustedes con mucho afecto, Angélica Favile Chauri, deseándoles muy buenas noches. Pásenla bien.